El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Dios dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que dijo Dios, te lo vuelvo a repetir, léelo conmigo. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Así que el Señor Dios Todopoderoso en su pluralidad se puso de acuerdo, por así decirlo, habló consigo mismo para crearnos, para realizar la obra maestra, la corona de la creación. Y en el último día crea la humanidad. Te crea a ti, por así decirlo. El Señor nos hizo de barro, nos hizo del humus. De ahí que viene la palabra humano. Somos seres humanos, del humus. Nos creó siendo nefesh, alma viviente, el ser que respira. Pero Él soltó su zoe, es decir, soltó su aliento de vida sobre nosotros. Y por medio de su palabra, por medio del verbo, y el verbo que se transformó en Jesucristo, por así decirlo, marcó nuestro destino y nuestro propósito. No somos cualquier cosa, somos hijos de Dios. Fuimos creados con propósito, tenemos un destino. Y la combinación de estas tres cosas, querido, el humus, al recibir el zoe de Dios, convirtiéndonos en nefesh, ser que respira, y ruach, que tiene aliento de vida, que tiene sangre, que tiene la vida, nos lleva a la conclusión de que nosotros fuimos creados para tener una relación con nuestro Creador. O sea que literalmente se puede decir que un ser humano significa el ser que ora. Fuimos llamados para tener esa relación con nuestro Señor. ¿Y saben qué? El enemigo desde el principio sabe que esto es así y no quiere eso. Por eso ataca y siempre va a atacar esta parte. Él tentó e indujo a nuestros primeros padres a que pecaran porque sabían que el pecado nos aparta de su Creador. Por cuanto Él desobedeció, Él pecó y fue apartado de la presencia del Señor. Y entonces Él insta para que cada ser humano hagan lo propio. Por eso que Él trata de que nosotros desobedezcamos, caigamos en pecado y nos alejemos del Señor. Por eso que cuanto más lejos estamos del Señor, cuanto menos tenemos relación con Él, cuanto menos oramos, más nos deshumanizamos. Porque somos seres creados para tener relación con el Señor. Por eso somos humanos. Si nosotros no tenemos relación con Dios, de donde sale toda la ética moral, nos deshumanizamos. Y el enemigo sabe eso. La Escritura dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor? Dios. La relación con Dios se enfría. El enemigo de nuestras almas, sabiendo esto, se empeña en desarraigar a Cristo de tu corazón. Se empeña en desarraigar a Cristo del corazón del ser humano y trabaja arduamente y sobre todo, atención papis que tienen hijos chicos, sobre todo está trabajando arduamente en los niños para que pierdan la misericordia, pierdan el amor, pierdan la entrega y la pasión por el Señor, y en su lugar engendra violencia y muerte. Y todo lo que están viendo, y hoy por hoy es común de que todo el mundo habla, ay, el dibujito este y lo otro, y le cortan la cabeza y sangre para todos lados. Es decir, para perder la relación con el Creador, la misericordia, el bienestar del otro, todas esas cosas. Nos deshumanizamos. Por eso dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, nos hizo como era Él, con la autoridad semejante a la de Él, con principios morales como los que tiene Él, con virtudes poderosas como Él. En definitiva, queridos, el Señor Dios Todopoderoso se reprodujo. Digan, se reprodujo. Como que Él mismo, a sí mismo, se creó, por así decirlo, para tener comunicación. La Escritura dice, no es bueno que el hombre esté solo. También Dios, en su soberanía, Él dijo que no era bueno que Él estuviera solo. Por eso que la Escritura dice que nos ha llamado también que somos un poco menor que los Elohim. Como que fuimos llamados a ser dioses. Y uno lleva el apellido del Padre, ¿verdad? Y si mi Padre es Dios, yo soy Dios. Ahora va a decir, no, para que te estás yendo por las ramas. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, pero ese es tu destino. ¿Cuántos quieren estar eternamente con su Padre?
con todas las virtudes de Él, con todas las... van a estar, bueno, eso es tema de otro sermón, pero después vamos a decir qué es lo que te espera en el futuro, no en este sermón, en los próximos, cuando estemos con el Señor. Te vuela la cabeza. La ficción queda para risa en comparación de lo que va a acontecer. Ni bien Adán pudo reconocer a su padre, ni bien identificó a su creador, Dios mismo comenzó a trabajar con él en una rutina de relación personal con él para enseñarle, para educarle, para instruirlo, para empoderarlo, porque él se convirtió en el maestro y Adán fue su discípulo. Lo mismo hizo el Señor Jesucristo con nosotros. Es el mismo principio que Jesús hizo con sus discípulos primero. Cara a cara estuvo con ellos. Por así decirlo, se paseó con ellos durante esos años. Se paseó, inclusive utilizó un jardín para poder enseñarle las cosas poderosas e instruirle sobre eso. Y una vez que todo discípulo nace, querido, al igual que tú, comienza el maestro a instruirte en justicia. ¿Cuántos nacidos de nuevo hay acá? Que han aceptado el sacrificio del Señor y el Señor los declara hijos. Bueno, el mismo Señor, a través de distintos métodos, que puede ser por los sermones, por la palabra, por el estudio, por la oración, por Él mismo, te comienza a instruir para que comiences a crecer en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Digan conmigo, seremos como Él. ¿Por qué dice la Escritura? Porque seremos tal cual Él. ¿Por qué? Porque Él se reprodujo en ti. Está muy fuerte eso, muy fuerte. Digan conmigo, muy fuerte. Ahí está. Entonces, hay diferencia, queridos, entre un creyente, entre un cristiano, entre un religioso a ser discípulo. Hay mucha diferencia. El discípulo es aquel que aprende la doctrina de su maestro a tal punto de llegar a ser como Él. ¿Cuántos discípulos hay acá? Y vamos en camino, ¿no? Nos falta un poquito, ¿no? Pero dice hasta que todos lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Ahora, para esto se necesita ¿qué? Esfuerzo, dedicación, se necesita preparación, humildad y sobre todo se necesita disciplina. Porque la misma palabra para discípulo tiene la misma raíz que disciplina. Digan, necesito disciplina para llegar a ser discípulo. Entonces, siempre fue un desafío para mí de ver la vida de los discípulos de Jesús, de conocer las fortalezas de esos discípulos, de conocer las debilidades de esos. Es realmente fascinante, queridos. ¿Cómo el Señor, qué les vio? Yo pregunto, ¿qué habrá visto el Señor en estos hombres para llamarlos y para confiarles el reino? ¿Qué fue lo que vio en ellos? Míralo bien a los ojos a tu compañero y decirle lo mismo que vio en ti. Decirle otra vez, lo mismo que vio en ti. Eso fue lo que vio el Señor. Personas comunes. Allá algunos religiosos decían, pero estos son gente del vulgo. ¿Cómo es que habla estas cosas? ¿Con qué sabiduría habla? ¿Con qué poder habla? Si son gente que ni siquiera tenían preparación y gente que tenía un carácter de aquello. Pedro, un desastre. Lo llama Pedro, no entiendo, un hombre irreflexivo, irrespetuoso, colérico, sanguíneo, fosforito. Le llamabas así, ¡puf!, se prendía fuego. Y de ahí muchos. Tomás era difícil de convencer, un hombre que a todo le buscaba la quinta pata al gato, una persona muy analítica. Los hermanos Santiago y Juan, ¿se acuerdan que pidieron que caiga fuego del cielo para consumir a los samaritanos solo porque no lo dejaron pasar por allí? Señor, ordena, déjanos que vamos a ordenar. Ellos se querían subir al carro, querían ver a la gente prendida a fuego. Mirá los discípulos del Señor Jesús. Gracias a Dios que acá no hay ninguno de ellos, ¿no? A pesar de los años que tenían de asociación con el maestro, de ver cómo él actuaba, cómo hacía todas esas cosas, ellos le pidieron al maestro que necesitaban tener más fe. Se dieron cuenta de muchas cosas. Todos ellos le abandonaron cuando fue detenido el Señor Jesús. Se rajaron todos, lo abandonaron todos a pesar de que sabían que era el Mesías. Y el entierro del maestro tuvo que ser, unos extraños se tuvieron que ocupar de él. ¿Y los discípulos dónde estaban? En un principio los apóstoles no querían creer lo que las mujeres le habían dicho que había resucitado, y eso que Jesús le había dicho que tenía que resucitar al tercer día. No creían, eran incrédulos, tenían tanto temor que se reunían en las casas con la puerta cerrada, con llave. Y la pregunta es, ¿qué habrá pasado a aquellos cobardes a estar dispuestos a dar su vida aún por Jesús? Después de, ¿qué fue lo que pasó?
Digan conmigo, un encuentro con el Cristo resucitado. Digan conmigo, necesito un encuentro con el Cristo resucitado. Impresionante, Jesús se reprodujo en ellos. El Espíritu del Señor se reprodujo en ellos y ellos se reprodujeron en otros, haciendo réplicas del Maestro, a lo que llamaron cristianos o pequeños cristos. Esa es la multiplicación. Pero hay una experiencia que habla profundo al corazón. Por eso que hoy te quiero traer este tema que se llama reprodúcete en otros discípulos. Nosotros tenemos confianza con la pastora, y también lo dije en Durazno porque sé que el Señor está obrando de esta manera, en que el Señor, a como dé lugar, quiere esta ciudad para Él, y que muchísimos verán la gloria de Dios en este lugar y en el lugar donde tú te desenvuelves. ¿Por qué? Porque van a ver a la gloria de Dios a través de ti. Míralo y decirle, a través de ti se verá la gloria de Dios. Queridos, el anhelo del corazón de Dios es salvar Montevideo, es salvar esta ciudad, es salvar Libertad, es salvar Durazno, es salvar todo lo que están escuchando, tu ciudad. El anhelo del Señor es salvarla, pero te va a usar a ti. Decirle, te va a usar a ti. Decirle, déjate usar por Dios. Cuando Jesús comienza a armar el equipo ministerial, Él encuentra a Andrés y lo llama Andrés y le dice, sígueme. Y dice que Andrés, dejándolo todo, le siguió. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Ahora escuchen bien esto. Dice en Juan 1, 35 al 37, Juan 1, 35 al 37, el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, digan, dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, Juan, que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y mira lo que dice, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Va a marchar. Ahora, ¿cuántos de ustedes son capaces de decir, mirá, ahí va fulano de tal, el ungido de Dios, y se te van de la iglesia para seguirlo a aquel otro? ¿Cuántos estaríamos dispuestos a eso? Juan lo que hizo fue direccionar la mirada de sus discípulos. Direccionó la mirada a Jesús, les enseñó que deberían enfocarse en Él, seguirle a Él, escucharle a Él. Él era el principal y no Juan mismo. O sea que en definitiva no se preocupó de que se le vayan de la iglesia. Quiero decirte que el verdadero maestro enseña dependencia de Dios, no dependencia del pastor, no dependencia del líder. Los que están bajo tu liderazgo no son tuyos, son del Señor. Y si tú tienes a alguien, alguna persona debajo de ti, tienes que direccionar su mirada a Él, a que aprendan a tener dependencia de Él, no tuya, que aprendan a orar, que aprendan a estudiar, ¿Cuánto me están entendiendo? El verdadero maestro enseña dependencia a Dios. No tiene temor de perder sus ovejas porque saben que no son de Él. ¿Ok? Queridos, lamento decirle, pero ustedes no son mis ovejas. Yo soy una oveja más dentro del redil del gran maestro, el buen pastor. Dirijan su mirada a Él. Si bien es cierto, nos puede utilizar para soltar algunos que otro consejo y también a los líderes, claro que sí, pero es Él el que hace la obra, es Él el que se lleva la gloria. Por eso que debemos enseñar siempre a tener dependencia de Él. El versículo 40 dice, Andrés, hermano de Simón. Pedro era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Dice que halló primero, quiere decir que después encontró a muchos más, pero a quien primero quiso tenerlo en el equipo fue a Simón. Y le dijo, hemos hallado el Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Acá hay muchísimo para hablar, pero yo me voy a enfocar solamente en esto. Escuchen, hace unos cuantos años atrás tuvimos, ayer les pregunté también a Durazno si se acordaban de una campaña nacional que habíamos hecho que se llamaba Operación Andrés. ¿Alguno se acuerda de eso? Ay, otra vez. No. Yo que soy buenas noches para la memoria, me acuerdo de Operación Andrés. Se hizo con el hijo de Billy Graham, Franklin, y se hizo en el Charrúa. ¿Ahora se acuerdan?
Ahí está, Operación Andrés, porque cada uno debía conseguir otro, cada quien tenía que conseguir otra persona. Fue lo que hizo Andrés, algo admirable y algo que deberíamos hacer nosotros también. Buscó a su hermano Simón, que Jesús después le bautizó Pedro, para que también siguiese al maestro. Y eso es algo que nosotros deberíamos hacer. Él quería que su hermano también fuera parte de ese equipo, de eso tan grandioso que iba a ocurrir, de esa empresa multinacional que se estaba abriendo y que el gerente general se llamaba Jesús. Y él quería que formara parte, no quería que se perdiera, porque amaba a su hermano y sabía que algo bueno estaba ahí aconteciendo. Entonces, lo que yo entiendo acá, queridos, es que solamente si estamos convencidos de que algo o alguien vale la pena, estaremos dispuestos a compartirlo. Te digo esto otra vez, solamente si nosotros estamos convencidos de que algo o alguien vale la pena, queremos compartirlo. Si no, no. Eso me hace pensar que Andrés conocía muy bien al Señor Jesucristo, conocía muy bien al Maestro, como para dejar todo y seguirlo, y como para querer que su hermano también forme parte de. Tiene que ser algo muy grande. Entonces nadie seguirá o dejaría todo por alguien que no conoce. Por eso que a veces, y esto es un paréntesis, no se apresuren a que, me gustó y me caso con. Conocerlo primero, conocerla primero, pero no en el conocimiento bíblico, conocer sus reacciones, ¿me estás entendiendo? Pero eso es paréntesis. Entonces, si vos conocés a Jesús, querrás hacerlo conocer. Míralo en los ojos ahí, codearlo y decirle, si conoces a Jesús, querrás hacerlo conocer. No solamente el que tiene el don de evangelismo. Claro que el que tiene el don de evangelismo ya te habla 3 palabras y te convence y quiere lo que él tiene, porque el entusiasmo, el fervor y todo fluye. Pero si tú realmente conoces al Señor, es imposible que te calles, es imposible que la persona que sabe que vos sabés que tiene necesidad de no hablarle del Señor Jesucristo. Pero si realmente lo conoces, querrás hacerlo conocer. Y eso es como un termómetro. Queridos, déjame decirte que esto se va a transformar en un termómetro para saber cuánto amas al Señor y cuánto lo conoces. Si tú no tienes ganas de compartir tu fe con otra persona, si te da lo mismo, ni quieres hablarle, ni que va a conocer del Señor, este es un incrédulo bárbaro, si no te animas a hacerlo, es un termómetro para saber de que aún no le has conocido, porque aquel que realmente conoce al Señor lo quiere hacer conocer. Porque de la misma manera que te bendijo a ti y que tú asimilas esa bendición, quieres compartir esa bendición con los demás. Entonces, a prestar atención. ¿Cuántos dicen gracias al Señor? Yo pregunto, ¿qué razón tenía Andrés para dejar todo para seguir a Jesús y para motivar a su hermano a hacer lo mismo? Alguna razón tendría que tener. ¿Qué vio aquel pescador en Jesús como para que diga, no me interesa dejar todo lo que tengo? Él no vaciló, dice dejándolo todo. Él no estuvo sacando cuentas ni cálculos si valía la pena o no y qué rédito le iba a dar. Él no estuvo haciendo una evaluación para ver si a corto o largo plazo le iba a ser favorable. No, dice dejándolo todo, y lo dejó todo sin reservas, dejó todo sin condiciones, estaba renunciando a todo, estaba dejando sueños, ambiciones personales, dejó, por así decirlo, provisoriamente a la familia, dejó casa y comodidad, todo para seguir al Maestro. ¿Qué fue lo que vio? Él dejaba todo para seguir a aquel que dijo, venid en pos de mí y os haré pescador de hombres. Está difícil, ¿no? Pero eran los primeros discípulos, era distinto. ¿Será? Tengo la convicción, queridos, de que él lo conoció al Señor Jesús y que acompañó al Señor Jesús en aquellos momentos de silencio de la Biblia, aún desde antes de que fuera llamado a ser el Maestro.
Yo creo que la Biblia no lo dice, pero quizás en esos años de silencio, como te dije, que no sabemos nada acerca del maestro, aquel joven sí lo había conocido, porque no era nada nuevo para él la persona de Jesús. Jesús era una persona en la cual amaba a todos con mucha fuerza. Ese hijo del carpintero era una persona distinta, una persona amable, una persona marcante, una persona admirable. No sé cuántas veces pudo haber dicho Andrés: ¿cómo quisiera ser como él? ¿Cómo me gustaría ser como él? Míralo a tu compañero y decirle: esa es la idea. Esa es la idea. Nos tiene que gustar ser como él. Tenemos que anhelar ser como él, porque todos debemos llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Digan conmigo: yo quiero ser como él. Digan: yo anhelo ser como él. Pero él se tiene que reproducir en ti. Y eso es lo que va a pasar. Andrés posiblemente ya había tenido contacto con Jesús en algún momento de su existencia. Jesús era su modelo. Jesús era todo para él. Lo miraba y lo admiraba. Ser como él era su meta. Estar cerca de él daba placer. Ay, a mí me conmueve con solamente pensar de que estoy cerca de él. Una persona llena de gozo. Una persona que alegraba los ambientes. Jesucristo, una persona que era invitado a las fiestas para alegrar el ambiente. Y sus discípulos iban con él, se subían al carro y disfrutaban del placer de estar con el maestro. Si ese maestro que cambia el ambiente para bien y trae paz está en tu corazón siempre va a estar alegre. Más allá de los problemas, de las circunstancias y adversidades que tienden a atacarte para hacerte dudar de la presencia del Maestro en ti, más allá de eso vas a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vas a decir: ¿cómo es posible que esté en paz con todo lo que me está pasando? Pero estás en paz. Lo que hablábamos ayer es el reposo del Señor, el reposo de Él, descansar en Él, tener la plena confianza en Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Las palabras de Jesús eran diferentes de muchos. Era todo distinto. Y Andrés veía eso. Las reacciones del Señor a las circunstancias adversas eran con total serenidad. Su profundidad y su amor eran sin igual. Había en Él pureza. Había en Él la luz de aquellos que nacen para grandes cosas. Y Andrés vio eso. Quizá había estado con él en el taller de su padre terrenal, José. Lo había visto trabajar con ahínco, con esmero, con delicadeza. Y hacía cosas que nadie más las podía hacer. Con una impresionante. Y disfrutaba de la alegría, disfrutaba de su buen humor, de su compañía. Esa persona que mostraban todos lo que hacía. Y que todo lo que hacía demostraba que su vida tenía un propósito. Y no lo podía disimular. Sabía que había un propósito. Todos veían en él algo particular. Estaba preparado para marcar la diferencia. Decirle a tu compañero: igual que tú. Decirle: fuiste preparado para marcar la diferencia. Escuchen, Andrés había entendido que este humilde carpintero de Nazaret traía una misión inigualable, impresionante. Algo traía. Jesús nunca escondió que en los negocios de su padre le era necesario estar. Aun cuando chiquito, con 12 años, le dijo eso y se lo recordó a su mamita. Tenía que estar en los negocios de su padre. Entonces, queridos, a través de este análisis llegamos a la conclusión de que cuando conocemos a alguien podemos dejarlo todo para seguirlo. ¿Cuántos conocen al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a dejarlo todo? Una manera de decir, para seguirlo. ¿Qué significa dejarlo todo? Significa ponerlo a Él primero. El Señor Jesús en la iglesia en una de las iglesias en Apocalipsis, después que le pasa la mano y le dice todas las cosas lindas, le dice: pero tengo esta cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y saben que dejar el primer amor implica que ya no es Dios a quien amas primero. Amas otras cosas primero. O decir, tiene prioridades distintas, prioridades equivocadas. Amas más a tu familia que al Señor. Puedes amar más tu trabajo que al Señor. Puedes amar más la guita que al Señor, tu auto que al Señor, el fútbol que al Señor. Y el Señor dice: eso es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Bueno, por algo el Señor dice: arrepiéntete y mira desde dónde has caído. Y uno no se puede arrepentir de algo que está bien.
el Señor dice, si amas otra cosa antes que a mí, primer amor significa yo tengo que amar al Señor primero, antes que todas las cosas, ponerlo en la prioridad correcta. Si nosotros tenemos otras cosas, eso es idolatría, es pecado. Y la única manera de salvar eso es arrepintiéndonos en su presencia. Por eso el Señor dice, arrepiéntete y mira desde dónde has caído. ¿Cuándo dejaste de amar al Señor como primera cosa y empezaste a valorar otras cosas más que a Él, poniendo la excusa de que lo hago para el Señor? Codearlo y decirle, cuidadito con eso. Ay, ay, ay. Solo una revelación de quién es Jesús puede llevarnos a darlo a conocer, a dar todo por Él, a entregar nuestra vida entera sin reservas, a entregar nuestra vida sin temores, sin pensar en lo que pueda perder. Pero escuchen, en el reino de Dios nadie pierde. Solo una revelación del corazón del Padre, de la persona de Jesús, puede llevarme a seguirle sin condiciones, a seguirle sin reservas. Puede llevarme a entregarle todo a causa del reino de Dios, sabiendo que en ese reino nadie pierde. Digan conmigo, en el reino de Dios nadie pierde. Decirle, no vas a perder nada si seguís a Jesús. Decirle, y podés ganar mucho. Nadie pierde cuando entrega su vida a Jesús, queridos. Te lo vuelvo a decir, nadie pierde cuando entrega su vida a Jesús. Nadie. No se puede vivir sin antes morir. Opa, ¿y eso cómo es? Yo tengo que vivir para morir. El Señor dice, tenés que morir para vivir. No se puede resucitar si antes no morís. No se puede pretender la corona de gloria antes que la corona de espinas. Hay que pasar por situaciones. No se puede ser discípulo sin renunciar todo y sin seguir las huellas del Maestro. No se puede ver un camino de éxito sin antes negarse, tomar la cruz cada día y seguirlo. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? Pues acá dice cuál es el secreto: negarse a sí mismo, negar a su orgullo, a su manera de pensar, a su cancherismo, tomar la cruz cada día, decir, está dispuesto a morir día a día a mi carnalidad y seguir al Señor. De eso se trata. Jesús te llama y te dice, sígueme y te haré pescador de hombres. El Señor Jesús te llama y te dice, sígueme y te daré naciones por herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen eso? Pero si yo no puedo conquistar ni mi familia, ¿qué me va a dar naciones? Escuchen, si se ponen ustedes en las manos del Señor, si me pongo yo en las manos del Señor, no saben lo que Él puede llegar a hacer. Impresionante, digan impresionante. Si te acercás a Él, si caminás con Él, si le seguís a Él, si le escuchás a Él, si lo conoces a Él, solo así sentirás la pasión de llevarlo y de presentarlo a otras personas. Aquellos discípulos, aún después de haber tenido ese encuentro sobrenatural con el Cristo resucitado, no salieron a compartirlo inmediatamente hasta que el mismo Espíritu de Jesús entró en ellos. Conocer al Señor, conocer inclusive teniendo un encuentro con el Cristo resucitado, no te da la capacidad o el poder para compartirlo como Dios quiere hasta que el Espíritu de Jesús, hasta que el Espíritu Santo entra en ti. Y eso es lo que vas a ser lleno hoy, para poder compartir al Señor no solamente con el conocimiento, sino con el poder. ¿Cuántos quieren eso? La llenura del Espíritu Santo en sus vidas fue el sello de la presencia de Jesús en sus vidas. El Señor Todopoderoso se reprodujo en sus discípulos. Wow. Ahora ya no vivían ellos, mas vivía Cristo en ellos. Según la palabra de Pablo, ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cómo lo hace? Porque estaba lleno del Espíritu de Jesús. Ahora ya no vivían ellos, vivían Cristo en ellos. Ahora ellos salieron a reproducir el mismo Espíritu a toda criatura. Míralo ahí, decirle, al igual que tú. Si Cristo está viviendo en ti, a ver cuántos creen que Cristo está viviendo en cada uno. Vas a querer que mucha gente lo conozca. Mucha gente lo conozca.
Vas a querer revelarle a los demás lo que a ti te ha sido revelado sobre la maravillosa persona del Señor Jesucristo. No puedes evitar hacerlo conocer. ¿Por qué? Porque su amor que está en ti se va a extender como lo hizo en la cruz para abrazar a los perdidos. Deja que el Señor utilice, por así decirlo, tus brazos para abrazar a la gente que lo necesita. Porque tú eres el cuerpo del Señor. La iglesia es el cuerpo del Señor. Por lo tanto, Él está en el cielo, pero está con su espíritu dentro de ti para hacer su obra. Así que la obra no es tuya. Decirle, la obra es del Señor. La obra es del Señor. No puedes evitar hacerlo. No puedes. Porque si tienes a Cristo en el corazón, ven tu renuncia. Ven que los frutos son palpables en tu vida. Cuando disciernan realmente que Cristo está en ti, se van a dar cuenta de que vale la pena seguir a Jesús. Pero yo soy responsable de Él. Que llegues a tener esa revelación, querido, de quién es Jesús. Que tengas un encuentro con Él y desees que sea Él quien gobierne tu vida. Ese es en mi anhelo y el anhelo de mi esposa como maestros del verdadero maestro. Que puedas entender esas cosas, que puedas entregarte sin reserva, que puedas dejar todo por Él y así otros te van a seguir. Entonces vamos a estar orando para que te reproduzcas en otros, pero no tú con tus caprichos y tus manías, sino el Cristo que está en ti. Por eso necesitamos estar llenos del Espíritu, estar llenos del Espíritu del Señor Jesucristo. Y muy pronto vamos a poder cumplir con esa gran comisión. Muy pronto vamos a poder ver cómo esta ciudad es transformada por su poder. ¿Cuántos dicen heme aquí? Ponete en pie, por favor. Y vamos a buscar la presencia del Señor y vamos a adorarle con esta adoración que dice, heme aquí, Señor, envíame. Si te puedo servir, aquí estoy. Esta adoración que dice, en tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas en tu imagen. Tómame, yo lo haré, obedeceré. ¿Cuántos dicen amén a eso? Te obedeceré, dice, sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré. Así que vamos a adorarle. Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.